Perfecto, entonces bienvenidos al curso de metodologías para la educación virtual. Como les comentaba, yo soy Stephanie Vázquez, soy la directora académica de EduRed y además soy psicóloga educacional con una maestría ya finalizada, reconocida por SUNEDO, en la integración de las TIC en la educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, para poder nosotros tener un marco de qué es lo que vamos a trabajar en el curso, como lo mencionamos en el sílabo, la idea es que ustedes al finalizar el curso puedan reconocer estos marcos teóricos para la integración de las tecnologías en las sesiones de aprendizaje, ¿no es cierto? Que ustedes puedan identificar qué elementos son importantes para saber cómo integrar la tecnología. Así también como los criterios para elegir la modalidad de enseñanza más pertinente y la selección de recursos según las características de sus estudiantes con la finalidad de promover el aprendizaje colaborativo virtual. ¿Y esto por qué es importante? Porque, haciendo un pequeño paréntesis y pequeña reflexión, sucede que con todo este avance tecnológico, con todas estas nuevas recursos, herramientas, tendencias que van saliendo en el tema tecnológico, la educación tiene que ajustar estos marcos de efectivamente cómo se van a implementar estas herramientas, estos recursos, estos espacios virtuales, y si no se tiene la claridad teórica, no se tiene este marco, este paraguas metodológico, sucede que nosotros cogemos varios elementos de diversas tendencias y tratamos de que todo esto funcione en nuestras sesiones. Y pues, ¿qué consecuencia tiene? Que no tenemos claro qué es lo que esperamos de estas intervenciones y va a ser difícil evaluar la pertinencia, va a ser difícil evaluar que efectivamente el aprendizaje del estudiante se está logrando. Entonces, eso es lo que queremos trabajar en este curso, tal vez a un nivel todavía introductorio, pero que nos vayamos con ideas claras de que ustedes puedan en su día a día, en su trabajo con sus estudiantes, identificar qué funciona mejor y por qué. Y eso es lo más importante. ¿Por qué yo estoy seleccionando esta herramienta, esta metodología, esta actividad y qué espero de ella? Entonces, nos vamos a primero una actividad de reflexión para también conocerlos, saber qué es lo que esperan de este curso, cuántos también ya han leído más o menos el sílabo y si estamos todos alineados para que también no tengamos pues expectativas de algo que tal vez no vamos a poder responder en este curso y tal vez va a ser algo para una siguiente edición. Entonces yo les comparto por el chat el enlace del Menti, también tienen ahí el QR si es que tienen el celular a la mano. Y lo que vamos a ver ahorita, y yo les voy a compartir también en un minuto la presentación del Menti, es que ustedes compartan cuáles son las expectativas que tienen para este curso. ¿Qué es lo que esperan lograr? ¿Para qué también están ustedes dedicando, ¿no?, 2 horas de su día a este curso? ¿Qué es lo que concretamente queremos lograr? ¿No? Entonces ahí ustedes por favor pueden ingresar, el enlace está por el chat y vamos a dar unos minutos para que ustedes hagan este compromiso con ustedes mismos, ¿no? De qué es lo que quiero lograr en este curso, qué es lo que espero alcanzar de dedicar estas horas, ¿no? Tanto a estas clases sincrónicas, estas clases en vivo, como también con las actividades adicionales que vamos a estar revisando en el clase. Entonces, a ver, les voy compartiendo el Menti y los invito a que puedan también comentarnos, ¿no? Ahora vamos a dar un par de minutos. A ver, somos 23, conmigo 24, tenemos 4 respuestas, creo que todavía pueden entrar algunos más. Si es que por ahí están desde el celular y no pueden cambiar de aplicación o tienen alguna dificultad técnica, pueden también escribirlo por el chat y ahí yo también los voy leyendo. Ahora vamos leyendo las respuestas. Vamos a dar ahí un minuto más para quienes deseen compartir y vamos leyendo lo que sucede. A ver, nos comentan para mejorar la praxis, la práctica profesional.
es conocer las herramientas y estrategias en la educación virtual, aprender sobre el STIC, reconocer estrategias de enseñanza en la educación virtual, enriquecer los conocimientos sobre metodologías, ampliar los recursos para enriquecer su práctica docente y conocer la metodología en la educación virtual, ¿no? Manejar metodologías y herramientas. Nosotros en este curso, como también hemos mencionado en el sílabo, nos vamos a enfocar un poco más en la parte teórica. Entonces sí se los comento para quienes tal vez están ahorita pensando en cómo utilizar una herramienta específicamente. Lo que sí puedo hacer, si les interesa, es compartir las grabaciones del curso de herramientas digitales para que ustedes lo puedan revisar pues fuera de la hora de esta sesión. Y si tienen consultas, me las hacen por el Classroom, ¿no? Porque en este curso de herramientas digitales pues vimos el uso de Quizzes, vimos el uso del Padlet, vimos otras herramientas más que por ahí les pueden servir, ¿no? Entonces, les voy a compartir ese material. Les voy a compartir también unas páginas web que tengo donde hay una recolección de todas estas herramientas y cómo se pueden utilizar. También les puede servir, ¿no? Pero en este curso principalmente nos vamos a enfocar en este marco teórico, que no significa que no vamos a tener partes prácticas, sí las vamos a tener, pero sí se los comento por si tienen justamente la expectativa de conocer cómo utilizar una herramienta, así de cómo lo abro, cómo entro, cómo la configuro. Tal vez a ese nivel no vamos a llegar, pero como les comento, les voy a compartir las grabaciones del otro curso. Perfecto, entonces nos siguen comentando, ¿no? Estos criterios básicos para seleccionar recursos, herramientas pertinentes, conocer estrategias, ¿no? De cómo introducir las TICs, cómo desarrollar los aprendizajes, enriquecer, ¿no? Y enriquecer todo eso en el curso, aplicar metodologías para la educación virtual. Perfecto, entonces tenemos 14 respuestas de 23 personas que han ingresado, digamos, a la sesión de ahora. Y por favor, todavía no se vayan, porque la segunda pregunta que tengo para ustedes es, a ver, un minuto, ahora sí, es justamente cuando ustedes escuchan, ¿no? La palabra método, o la frase, mejor dicho, metodologías en la educación virtual, ¿qué se les viene a la mente? ¿No? Porque metodologías, para los que son docentes, tiene una descripción, tiene un significado, pero cuando hablamos de metodologías en educación virtual, ¿a ustedes qué se les ocurre? Entonces yo quiero que puedan agregar máximo 2 palabras, que las escriban en minúscula, para que vamos a hacer una nube, ¿no? De palabras para ver cuáles son esos temas que van saliendo. Máximo 2 palabras, pueden enviar una también, no hay ningún problema, y vamos viendo qué sale en esta lluvia de ideas en relación a qué se nos viene a la mente cuando hablamos de metodologías, ¿no? Cuando ustedes vieron la publicación del curso en redes o por ahí los compartimos con ustedes, qué ocurrieron, ¿no? ¿Qué recordaron, qué pensaron, qué fue lo que se les vino a la mente cuando vieron que había pues este curso, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos las respuestas, por ahí van subiendo poquito a poquito. Vamos a dar unos minutos porque somos en la sala 23, así que creo que como en la pregunta anterior podemos esperar al menos unas 14 respuestas. Las primeras palabras que se les venga a la mente, no tienen que pensarlo mucho, aquí no es respuestas correctas e incorrectas, es solo lo que se nos viene a la mente, ¿no? Para saber con qué información estamos trabajando. A ver, vamos 8 respuestas, tal vez para los que todavía no se animan, les vamos a mostrar qué es lo que han ido escribiendo sus compañeros para ver si por ahí tal vez alguna de esas palabras para ustedes también resuena. Todavía ninguna palabra se hace grande, todas tienen casi la misma cantidad, el mismo tamaño. Entonces, cuando ustedes han escuchado sobre metodologías en educación virtual, pues han escuchado adaptación, oportunidad, aprendizaje, actualidad, efectivo, práctica, innovación, clase invertida, trabajo remoto. Entonces ahí vamos viendo cómo se van organizando las palabras. Todavía ninguna logra
un tamaño pues esto mayor, todos tienen casi la misma proporción, ¿no? Pero principalmente va este tema por un lado de los aprendizajes, de lograr esta educación moderna, estas metodologías de trabajo remoto, de clase invertida, y por otro lado más bien tenemos lo que esperamos, ¿no? Que sea más adaptativo, que justamente sea una oportunidad para innovar, que tiene que ver con el futuro. Y por otro lado tenemos las herramientas, las aplicaciones, las herramientas de enseñanza, las videoconferencias, que son los medios a través de los cuales nosotros vamos a poder lograr lo que estamos buscando en la educación. Perfecto, entonces llevamos 12 respuestas, por ahí todo se mantiene, ¿no? No hay todavía una palabra que se repita varias veces, porque ustedes saben que, al menos en Menti, la palabra que se va haciendo más grande es porque ha tenido mayor número, pues, de ingresos. Perfecto. Listo, entonces muchas gracias por participar en esta actividad y ahora sí, nosotros regresamos a nuestra presentación del curso. Entonces, como les mencionaba al inicio, cuando todavía estábamos esperando unos minutos, nosotros el año pasado en EduRed lanzamos un curso que se llamaba Herramientas Digitales para Docentes, que era principalmente el curso práctico de cómo utilizar una herramienta, la analizábamos, la poníamos en práctica, conocíamos cuáles eran los pasos para poder realizarlo. Y al finalizar estas versiones de los cursos, porque la lanzamos 2 veces, salió esta necesidad de contar con un paraguas pedagógico sobre la tecnología, porque justamente nos mencionaban, ok, yo ya conozco la parte práctica, sin embargo, todavía me falta seguir fortaleciendo, pues, necesito seguirme fortaleciendo para yo poder justificar por qué utilizo cierta herramienta, por qué utilizo tal actividad con tecnología, por qué la uso al inicio, durante el desarrollo, al cierre, qué significa el trabajo sincrónico, cómo es que yo voy a poder lograr los aprendizajes que me estoy planteando con mis estudiantes. Entonces sale esa necesidad de conocer también la parte ya más teórica, ¿no? Y es principalmente por eso que lanzamos este curso. Entonces, nosotros necesitamos un marco de representación, ¿no? Un marco teórico, que es como lo vamos a mencionar en estas siguientes sesiones, para justamente poder analizar, valorar y adaptar la tecnología. Si yo no puedo evaluarlo, va a ser bien difícil que lo pueda implementar de la manera crítica que se necesita. Si solo a mí me dicen, bueno, ahora es en tendencia utilizar Kahoot, hay que usar Kahoot. Si ahora es tendencia utilizar WordWall, utilizo WordWall, pero esa no puede ser nuestra función, no puede ser responder solo a que nos digan, pues es una tendencia. Nosotros tenemos que saber justamente por qué Kahoot ayuda, por ejemplo, en el tema, digamos, por algunas cosas que puede ayudar, ¿no? A rescatar saberes previos, a validar la atención del estudiante, al hacer seguimiento, el poder gamificar una sesión, el poder hacer esto, retroalimentación instantánea, el poder identificar cuáles son los temas en los que mis estudiantes tienen mayor dificultad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya voy analizando el medio, lo que voy logrando con cada herramienta, pues puedo adoptarlo de la mejor manera. Entonces, nosotros necesitamos un marco de representación y es lo que vamos a ver en esta sesión. La tecnología es una variable, también es importante decirlo desde el inicio de la actividad educativa. No es la única. Creo que todo este tema de pandemia justamente ha hecho que nosotros nos pongamos a veces en un discurso muy dicotómico, ¿no? Tecnología o no tecnología, es bueno o es malo. Y no necesariamente evaluamos que tal vez para un estudiante que, por ejemplo, no tiene acceso pues, a un dispositivo propio, que no tiene conexión, evidentemente la tecnología como la planteamos puede que no sea pertinente para ese estudiante. Pero también podría ser que hay alguna versión, y eso lo vamos a ver ahora, de modalidades de enseñanza con educación que sí puede funcionar para ese estudiante. Y ese estudiante no va a tener la misma relación con la tecnología que tal vez otro estudiante que por diversas circunstancias tiene acceso a una mejor conexión, tiene acompañamiento de los padres saben cómo utilizar la herramienta, la tecnología, ¿no? Entonces nosotros siempre hay que considerar de que la tecnología es una variable, nunca va a ser el centro de atención del proceso, el centro siempre es el estudiante, y más bien la tecnología tiene que ser el medio que nos ayude a que el estudiante pueda desarrollar las habilidades y competencias que necesita para pues desarrollarse de manera holística. Entonces también es importante que seamos críticos en este proceso. No siempre tenemos que diseñar pensando, por ejemplo, lo que sucedía al inicio, ¿no? Te decía, ok, hay que usar Kahoot, tienes que ver dónde metes Kahoot en tu sesión. Y es como, no, mi sesión está diseñada
y al final yo decido qué herramienta tecnológica me va a ayudar a lograr este aprendizaje con mi estudiante. Y tal vez en un momento me va a servir, en otro momento no, y yo tengo que ir ajustando este procedimiento, ¿no? Y alejarnos un poco de ese discurso de o todo con tecnología o nada con tecnología, porque todo tiene que ser presencial, ¿no? Entonces siempre hay que analizar y nosotros poder tomar esa postura crítica e informada. Entonces, ¿cuál es el reto? De trabajar también con tecnología, ¿no? El desarrollar competencias digitales que permitan hacer significativa la tecnología en la propia vida, pues, del docente, del estudiante, en general de los que están utilizando esto. Y yo principalmente me voy a este reto porque justamente estoy trabajando con ustedes y la idea es que la tecnología que ustedes utilicen, pues, la hayan validado con su propia práctica, ¿no? Porque puede ser que a un docente le funciona una herramienta, le funciona una metodología, una forma de trabajar con tecnología, pero a ustedes no. Entonces hay que buscar esa manera de poder incorporar. Y la tecnología no es causa directa de los cambios. Y eso también es importante conocer, porque yo utilizo una herramienta, porque utilizo un dispositivo, porque utilizo un recurso digital, no significa que milagrosamente todos mis estudiantes van a lograr buenos resultados, sino que va a ir acompañado de otros elementos, como por ejemplo mi formación pues, profesional, la experiencia que yo tenga, la misma motivación de mi estudiante, que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Entonces, no es porque yo ingrese la tecnología como un elemento, de pronto pues todo va a ser innovación. No, hay que también ser críticos en ese proceso. Si ustedes desean ir comentando tal vez algo que van recordando a partir de este análisis, de esta reflexión, también lo pueden escribir en el chat, lo vamos a ir leyendo. Y sí quería empezar el curso, digamos, teniendo esa postura crítica de por qué lo utilizamos, ¿no? Entonces, siempre sucede esta duda, ¿no es cierto? ¿Con qué aprender? ¿Con qué aprende el estudiante? ¿Aprende con tecnología, sin tecnología, con recursos, con dispositivos? ¿Qué necesita? Entonces, nosotros tenemos que cuestionarnos también dónde está el cambio educativo. ¿El cambio educativo está porque hay internet, porque hay recursos, porque hay tecnología, o es porque es todo un conjunto, porque el docente sabe integrar justamente estos elementos en su sesión? ¿No? Entonces, siempre hay que también cuestionarnos en qué momento se está logrando el aprendizaje, ¿no? No es porque yo, como les mencionaba antes, porque agrego tecnología se da un cambio en el aprendizaje. A veces no, a veces más bien incorporar elementos que no son congruentes con, por ejemplo, las características de mis estudiantes, con el contexto, con el tema, con las competencias que quiero lograr, más bien generan rechazo, generan dificultad, generan desmotivación del estudiante, ¿no? Entonces, más bien, en lugar de ser un elemento que facilita el aprendizaje, más bien lo inhabilita y hace que sea mucho más complejo el trabajar con mis estudiantes, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que siempre estar atentos a esta pregunta. Entonces, en el proceso de nosotros conocer cuáles son las metodologías, siempre tenemos que también tener en claro esta imagen que les voy a presentar. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes saben que hay factores internos y factores externos que influyen justamente en la relación enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo utilizo tecnología, tengo que considerar diversos elementos. ¿Cuál es el medio en el cual mi estudiante va a acceder a la información? ¿Cómo voy a relacionarme con él? ¿Cómo va a acceder a los contenidos? ¿Qué tipo de contenidos va a necesitar? ¿A través de qué medios? ¿Qué actividades va a poder hacer? ¿Solo, acompañado, de manera colaborativa? O también, por ejemplo, cuáles son los ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que requieren mayor apoyo, que requieren otro tipo, digamos, de acompañamiento, de andamiaje, necesitan otro tipo de recursos, el mismo recurso no siempre funciona para todos, y también considerar los elementos de diversidad, ¿no? La diversidad en mis estudiantes y cómo yo me acerco a ellos, ¿no es cierto? Justamente para que el espacio sea un espacio que promueva el desarrollo de actitudes, de destrezas, habilidades y competencias, ¿no? Entonces, eso también se los pongo así de manera muy rápida y gráfica para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando hablemos justamente de las modalidades de enseñanza y estas cómo afectan o cómo van a potenciar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo quiero hablarles hoy día de algunas modalidades de enseñanza. Voy a enfocarme en estas tres y ahorita les voy a decir qué significa cada una, pero si ustedes ya han revisado el sílabo, van a ver que en el sílabo yo puse 4. La cuarta la vamos a ver después,
no de esta misma manera, y les voy a explicar luego por qué. Pero sí quiero que sepan que vamos a cubrir lo que decía el siglo. Entonces, sucede que nosotros utilizamos de manera así, sin mayor miramiento a veces, los términos de la educación virtual como si fueran sinónimos, y no lo son. Por ejemplo, algo que ha sucedido mucho con esto del retorno a la presencialidad, que decían que la educación mixta es igual que la educación híbrida, y no lo es. Cada una tiene una postura, tiene características, pero ¿qué sucede cuando nosotros los utilizamos así como sinónimos? Vamos desvirtuando la modalidad y lo que la caracteriza. Entonces luego tenemos dificultades para saber qué es lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Al inicio la educación a distancia, en realidad la frase ¿no? Educación a distancia no nace con la tecnología, nace más bien con la postura o la modalidad de que las instituciones educativas daban el material a los estudiantes que iban una vez probablemente al instituto a recoger los materiales, regresaban pues a casa o a las ciudades en las que se encontraban, revisaban el material, las actividades según un cronograma y luego regresaban a la institución para dar los exámenes finales, ¿no es cierto? Entonces, no había una relación continua con el docente porque era en un momento en pues, que no había tecnología justamente para facilitar la comunicación. Entonces, así nace el término educación a distancia. Y es muy probable que ustedes lo hayan escuchado varias veces ahora que hablamos de educación con tecnología. Y por eso les menciono, ¿no? Cada uno tiene una característica especial que les vamos a ir viendo según esta columna de características que ustedes están viendo. Pero se los cuento como pequeña anécdota de justamente cómo sale la educación a distancia y cómo la estamos usando ahora. Y eso cómo puede afectar también que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que considerar para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa cada uno de estas frases que están arriba? E-learning es electronic learning, aprendizaje electrónico. Y surge como modalidad de enseñanza cuando aparecen las computadoras. Y no solo las computadoras, sino también la red y la conexión entre computadoras. El B-Learning es el Blended Learning o el aprendizaje mixto. De ahí vamos a ver cuáles son las características, pero principalmente se relaciona al tema de juntar lo mejor de la presencialidad y de lo virtual. Y el M-Learning, que es el Mobile Learning, el aprendizaje móvil, nace con el uso de los dispositivos de los celulares, ¿no? De los smartphones, porque responde al acceso que tiene la persona a través del celular a diversos espacios de aprendizaje. Entonces, esos tres modalidades las vamos a revisar ahora, vamos a ver qué características tiene cada una, y los invito a hacer ese análisis de estos años de pandemia que hemos estado implementando. Un e-learning, un mobile learning, una mezcla híbrida de los dos, ¿no? Y qué es lo que nosotros estamos finalmente logrando con esa implementación. Entonces, para la infraestructura, vamos a ir para cada uno de ellos. El e-learning, el aprendizaje online, también lo podemos llamar así, necesita obviamente la web y un LMS, que es un sistema de gestión del aprendizaje. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el Canvas, el Moodle, el Chamilo, todas estas plataformas donde hay una gestión del aprendizaje, porque tenemos que inscribir a los alumnos, crearles un usuario. Cada usuario tiene diversas características, hay uno que es docente, otro que es tutor, otro que es estudiante, y cada uno tiene permisos distintos. En este sistema, ¿no? de aprendizaje también se encuentra la información, se encuentran los materiales, las actividades, y nos permite hacer un seguimiento de cuándo el estudiante ingresa, cuánto tiempo está en la plataforma, qué estudiantes nunca ingresaron al curso, ¿no es cierto? Entonces, de manera de infraestructura, para nosotros hablar de un aprendizaje online, necesitamos que exista un LMS, una aula virtual o un sistema que nos permita hacer el seguimiento de estos estudiantes. Si nosotros no tenemos ese espacio, no estamos hablando de educación online. Estamos hablando de educación con elementos de tecnología, con recursos tecnológicos, etcétera, ¿no? Pero formalmente no estamos hablando de e-learning. Para el aprendizaje mixto, que es el de la mitad, necesitamos también el uso de la web, el uso de un LMS, de una aula virtual, de un classroom virtual, pero también de espacios presenciales. Porque aquí la dinámica es,
el estudiante va a tener el acceso al contenido, a los materiales, a las grabaciones a través de este espacio, este LMS, pero además va a tener espacios presenciales para interactuar con el docente y con los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? Porque eso también es importante saber, entre el aprendizaje mixto y el aprendizaje híbrido, que probablemente ustedes lo han escuchado mucho el año pasado cuando estábamos regresando a presencialidad, y a veces yo veía algunos artículos, algunas publicaciones que lo usaban como si fuera lo mismo, pero no lo es. En el aprendizaje mixto, todos tus estudiantes van a estar en virtual, viendo el material o las actividades que tú les dejas, y todo el grupo de estudiantes va a estar en el aula presencial en el mismo día, en la misma hora. Entonces, tu grupo tú sabes que siempre va a estar virtual, presencial, tienen un horario y tú vas a saber dónde están. El aprendizaje híbrido es que tú como docente en un mismo espacio vas a tener un grupo presencial que van a estar en la sala contigo, pero además a través de, digamos, herramientas para videoconferencias, vas a tener un grupo de estudiantes que va a estar pues en sus casas y se conectan a través del Zoom, a través del Teams, a través del Teams, de Meet. Entonces, la diferencia es que tu grupo de estudiantes está dividido. Entonces, esa es la diferencia del aprendizaje mixto y el aprendizaje híbrido. ¿Y eso qué significa para mí como docente? Pues que voy a tener que ajustar mis estrategias, porque no es lo mismo tener a todo mi grupo presencial y luego todo mi grupo virtual, a tener a mi grupo dividido en el mismo momento a través de la computadora y a través de la sala presencial. Yo voy a tener que necesitar otro tipo de estrategias para que, por ejemplo, cómo hago con mis estudiantes para que puedan interactuar, para que puedan avanzar un trabajo grupal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo mixto que blended, perdón, que híbrido. Y el aprendizaje móvil, como les decía, tiene que ver con el uso de los celulares y tiene que ver también con la implementación de la tecnología inalámbrica. Cuando ya no necesitamos una conexión física, ¿no? De cables y conexiones de la computadora y podemos movernos nosotros con nuestro dispositivo, con estos dispositivos portátiles, nace el aprendizaje móvil, porque justamente como dice el nombre, no solo es el móvil del celular, sino porque tú te vas moviendo. Y en cualquier espacio en el que te encuentres, si tienes una conexión con internet, vas a poder aprender y estar en este espacio. Entonces, como se dan cuenta, cada modalidad tiene una estructura que necesita para efectivamente llamarse e-learning, aprendizaje mixto o aprendizaje móvil. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la pandemia ha sido un mix entre todos, porque evidentemente nuestros estudiantes no tenían las mismas condiciones, ¿no es cierto? Entonces es difícil hacer una evaluación de qué tan efectiva ha sido el aprendizaje virtual, cuando pues hemos visto que efectivamente hemos utilizado una mezcla de varios. Ahora, ¿por qué es importante y por qué hago tanto énfasis en que es necesario conocer las modalidades? Porque la comunicación que yo tengo con mi estudiante va a ser distinta en cada modalidad. En el aprendizaje online o el e-learning es principalmente sincrónica, porque mi comunicación va a ser a través de la plataforma. Recuerden que en la infraestructura dijimos que necesitamos un aula virtual. Entonces, yo voy a comunicarme con mis estudiantes principalmente a través de los foros, de los mensajes, del correo. Va a haber un delay entre lo que el estudiante me escribe, va a tener que esperar una respuesta, ¿no es cierto? Si lo escribe por el foro, si me escribe directo, si me escribe por correo, va a tener que esperar hasta que yo ingrese al aula o al correo, vea su mensaje y le conteste. Sí hay la posibilidad de agregar elementos sincrónicos. Por ejemplo, cuando se le suma el uso, ¿no? De los chats o también el uso de videoconferencias, ¿no es cierto? Si yo le digo a mis estudiantes, ok, en este mes que vamos a estar trabajando esta temática, el tal día vamos a tener una sesión sincrónica a través de la plataforma tal, no es obligatorio, pero ustedes pueden entrar. Entonces, en ese momento que ellos ingresan y están conectados con el docente, van a poder encontrar evidentemente una comunicación sincrónica. Pero principalmente es asincrónica, porque van a tener que esperar un tiempo para recibir una respuesta. En el aprendizaje mixto va a ser evidentemente una mezcla de las dos, porque van a tener momentos de presencialidad, entonces no van a tener que esperar mucho para recibir una respuesta, pero cuando estén trabajando de manera virtual y quieran comunicarse, pues van a tener que esperar a recibir digamos, la resolución del problema o de la consulta que tienen. Y el aprendizaje móvil, porque justamente está pensado para dispositivos portátiles,
La comunicación es sincrónica, porque yo espero una respuesta inmediata del docente o de la persona que me está acompañando, del tutor o del asesor, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es importante saber qué tipo de estudiante tengo para saber cuál va a ser la comunicación y tener yo ya un plan de comunicación, en qué momento le doy las indicaciones, cómo le hago los recordatorios de las tareas, de los trabajos, cuál es el medio por el cual me va a hacer las consultas, las preguntas, las dudas que va a tener sobre el material, por ejemplo. No es muy distinto, como ustedes también lo saben, pues nosotros ir observando a nuestros estudiantes en el aula y ver quiénes están teniendo dificultades para seguir el ritmo, que tal vez con la tablet se están perdiendo y están haciendo otra cosa, pero los puedes ver y tú puedes responder de manera inmediata, a que un estudiante que tal vez, por ejemplo, está en una modalidad e-learning, que no puede abrir el video, que no descarga el archivo, que no tiene la aplicación necesaria y el material no lo puede leer, no puede acceder. ¿Cómo él va a hacer esa consulta si es que no hay nadie acompañándolo pues en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo me voy a comunicar con mi estudiante para yo también adelantarme a las posibles dificultades que van a tener y poder acompañarlo también en ese proceso de acceder a los materiales, a las actividades, a las grabaciones. Entonces, hasta aquí vamos viendo la importancia, ¿no? de conocer estos elementos. Ahora, sobre el material instruccional, porque también cómo voy a diseñar mi sesión, mis materiales, va a cambiar según la modalidad y lo vamos a ver a continuación. Para el e-learning, yo puedo utilizar materiales multimedia, porque efectivamente estamos en un aula virtual. Voy a poder utilizar videos, animaciones, audios, materiales también de lectura, ¿no es cierto? Pero lo principal en este espacio van a ser los materiales multimedia. ¿Por qué? Porque no va a haber un docente al lado. Entonces el estudiante, si solo utilizo el aula virtual como un repositorio, le mando puras lecturas, puros foros, va a ser bien difícil que mantenga esa motivación a lo largo del curso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que acompañar y buscar cómo suplir justamente mi ausencia como docente, y lo puedo hacer a través de materiales multimedia, por ejemplo, hacer un video de presentación, de bienvenida, de algún ejercicio práctico, ¿no es cierto? Presentarle audios y que me pueda escuchar mientras va leyendo alguna actividad, o por ejemplo sumar el audio a la tarea que le he dejado para darle algunas recomendaciones, o algo más gráfico, por ejemplo, como cuáles son los objetivos de la sesión, o cuáles son los aprendizajes más importantes, o cuáles son las actividades porfa con las que tiene que él cerrar la sesión, pues, o digamos, mejor dicho, el módulo que está llevando, ¿no? Entonces aquí, para el material e-learning, yo necesito haber preparado estos materiales con tiempo, porque el estudiante no puede entrar y encontrar el aula, digamos, sin los materiales que necesita pues para avanzar. Y también se van a utilizar herramientas para compartir información, porque los trabajos, las tareas, las consultas se van a tener que dar por algún medio. Entonces, ¿yo qué le voy a pedir a mi estudiante? Que llene un formulario, que envíe su trabajo por correo, o va a haber un espacio para que pueda subir el archivo, o le voy a pedir pues que mande alguna grabación, ¿no es cierto? Entonces también tengo que saber cómo me va a compartir la información para tenerlo claro desde el inicio y no tener dificultades luego, ¿no? Le voy a pedir que suba eh, a esta, digamos, por ejemplo, a esta página de almacenamiento, puede ser el Drive, puede ser el Outlook, puede ser, etcétera, ¿no? Entonces también es importante conocer cómo va a ser esa interacción con el material y del estudiante. El aprendizaje mixto, que es el segundo, más bien hay que considerar los requerimientos de cara a cara, ¿no? Porque la idea es que vamos a estar en el aula presencial, entonces vamos a necesitar lo que se necesita y lo que ustedes ya conocen para las sesiones pues, presenciales. Pero además, vamos a tener que considerar los elementos online. Y para esto yo también voy a tener que saber cómo voy a utilizar el espacio online. Si yo ya estoy viendo a mis estudiantes de manera presencial, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho del espacio virtual sin, digamos, repetir la misma dinámica que estoy trabajando presencial? Por ejemplo, lo que ustedes mencionaban en esta lluvia de ideas, que era el aula invertida. El aula invertida tiene que ver con el aprendizaje mixto, porque yo les pido a mis estudiantes que revisen el material que está en la plataforma antes de la sesión, para que en la sesión presencial nosotros podamos ver casos, podamos hacer algo más práctico, podamos eh, compartir, interactuar sobre lo que ya revisaron, ¿no es cierto? Y ese material también puede estar en formato multimedia, puede estar como lecturas, puede estar como un artículo. Ustedes ahí van conociendo a sus estudiantes, en qué nivel de desarrollo se encuentran y qué material es el más pertinente.
¿no es cierto? Entonces ahí voy mezclando, digamos, los beneficios de ambos lados. Si el material es muy complejo, por ejemplo, en el espacio presencial me voy a dedicar más bien a resolver dudas, a ver qué tanto han revisado los materiales, qué tanto se ha entendido, qué tanto recuerdan de esa información o cómo lo podemos aplicar, ¿no es cierto? Y más bien facilitar en esos espacios presenciales el trabajo colaborativo y el trabajo con los estudiantes. Y en el aprendizaje móvil, más bien, es lo que dicen on the go, que es como cosas para llevar, ¿no? Como en el camino. Entonces, el material que yo voy a trabajar no puede ser muy largo, no puede ser muy extenso, no puede ser muy pesado para poder descargar. Tiene que ser algo, lo que viene a ser ahora tal vez como tendencia al microaprendizaje, ¿no? Estas pequeñas cápsulas de contenido que funcionan de manera, digamos, individual para poder aprender. Y en el formato responsive, que significa que es un formato que yo pueda ver desde el celular, sea mi celular de alta gama, de gama media, de gama baja, voy a poder acceder al contenido, ¿no es cierto? Porque a veces podemos diseñar algo, utilizar una herramienta tal vez, o mandarles un enlace que no va a funcionar para el celular. Tal vez por ahí todavía hay páginas que no sé si a ustedes tal vez les ha pasado, cuando ingresan desde el celular la página no se configura, no se ajusta al espacio del celular, entonces o queda como muy chiquito o se hace muy grande, no sé, es un zoom inmenso que no puedes manejarlo, y no es responsive, como le dicen, ¿no? Entonces justamente no responde a las características del dispositivo portátil. Entonces, cuando yo diseño tengo que considerarlo, porque no va a ser lo mismo que yo haga un video de presentación, por ejemplo, para subirlo a la plataforma, que compartirlo por el celular, porque no puede tener las mismas consideraciones. O por ejemplo que yo haga, por decir algo, un gráfico con las ideas fuerza de la sesión que hemos trabajado o del material que han revisado los estudiantes. Evidentemente, si es para el modelo e-learning, voy a poder tal vez poner más detalles, un texto más chiquito, con hipervínculos, ¿no? Para que el estudiante pueda seguir profundizando sobre ello. Ese recurso probablemente no me va a servir para el aprendizaje móvil, porque para el aprendizaje móvil más bien necesito letras más grandes, más espacio entre el texto. No puedo hipervincular todo, porque en cuanto haga clic se va a ir a otro espacio y no va a poder, por ejemplo, hacer zoom en la gráfica para poder leer bien, ¿no es cierto? Si le pongo mucho texto y está muy cargado, no se va a poder evidenciar pues lo que necesita, ¿no es cierto? Entonces es importante que cuando diseñemos material para el formato móvil, pensemos en formatos fáciles de descargar, que no pesen y que sean inmediatos, ¿no es cierto? No puede ser que yo le comparto un material y que ese necesita, por ejemplo, que mi estudiante tenga que inscribirse o mandar algún dato, registrarse en algún espacio, todo eso hace que sea mucho más complejo el acceso a la información de esta modalidad. Entonces, si pensamos en el aprendizaje móvil, tenemos que pensar en formatos cortos, ligeros, concisos y rápidos de compartir. Ahora, si ustedes tienen algún comentario, algo que por ahí de lo que hemos ido conversando eh, y quieran comentarlo por el chat, también los voy leyendo, ¿no? Por ahí estoy viendo justamente algunos comentarios que van dejando. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Así como hemos visto que cada uno tiene características distintas, van a tener beneficios distintos y por eso es importante conocerlo para saber en qué momento utilizarlo. El e-learning, ¿qué te va a dar? Flexibilidad, porque cada estudiante ingresa al momento que quiere, el momento que puede, el tiempo que necesite para revisar los materiales. No es necesario pues, que todos entreguen el mismo día, la misma hora y durante pues, toda la hora completa para revisar el material. Cada uno lo ve según vean conveniente. Y nos ayudan a superar las barreras de tiempo y distancia, porque no necesitan estar todos, digamos, en la misma institución física para poder aprender, para poder ingresar al contenido, para realizar las actividades. Los estudiantes se pueden organizar para trabajar de manera colaborativa, incluso de manera sincrónica, ¿no? Se reúnen o van coordinando por el foro, por ejemplo, o van acordando cómo reunirse, ¿no? Yo llevé ese tiempo un curso con, digamos, docentes de otros países. Nunca logramos como conectar en un espacio porque todos teníamos horarios distintos, entonces nunca nos conectamos por una herramienta de videoconferencia, o sea, nunca los conocí, pero hacíamos trabajos
coordinando pues por el foro, por el documento compartido, por los mensajes que nos íbamos dejando, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos ayuda a superar la barrera de tiempo a distancia, porque en los casos en los que hay justamente esto que les comento, ¿no? Eh, responsabilidades adicionales que no te permiten pues entrar a un mismo horario, no es un impedimento para que tú puedas realizar un trabajo, coordinar con otros, aprender y hacer un buen producto. Ahora, un beneficio, y lo pongo todavía con un asterisco, es el aprendizaje autónomo porque va a depender de nuestros estudiantes y del apoyo que les demos. El aprendizaje, o bueno, mejor dicho, las personas de manera así inmediata no van a gestionar su propio aprendizaje. No podemos esperar que los estudiantes que ya están utilizando tecnología van a poder gestionar su propio aprendizaje de un día para otro. No sucede así. Tenemos que apoyarlos, tenemos que darles pautas, tenemos que dar una estructura para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer. Yo con solo crearle el usuario y pues validar que haya ingresado, no me aseguro que el estudiante esté aprendiendo de la manera en la que debe aprender en este espacio online. Tengo que darle pautas, tengo que darle recomendaciones, tengo que darle sugerencias de cómo acceder al material, dónde empezar, que no lo vea todo desordenado, porque por lo general el aprendizaje online o el aprendizaje en estas plataformas pues está organizado, ¿no es cierto?, con una secuencia lógica, y no es que el estudiante pueda entrar en cualquier lugar y avanzar cualquier cosa, sino que tengo que irle abriendo estos espacios, ¿no? Entonces, el aprendizaje autónomo simplemente por darle el acceso a la tecnología, no puedo asegurar yo de que mi estudiante lo vaya a utilizar de la mejor manera. Y esto no se va solo a los estudiantes pues, de primaria, a los de secundaria, también tenemos evidentemente aprendizaje, participantes, estudiantes adultos, que si no han tenido la experiencia previa pues de gestionar su propio aprendizaje y siempre han estado más bien en espacios donde hay alguien que les da los recordatorios, les avisa las fechas, lo acompaña y a que pueda ingresar, tampoco es que siendo una persona adulta de la nada pues ha desarrollado un aprendizaje autónomo. Entonces, ¿es un beneficio? Sí, porque le da la oportunidad de que la persona o el estudiante con el acompañamiento adecuado pueda desarrollar un aprendizaje autónomo. Otro beneficio, ahí también me faltó ponerle el asterisco, es el aprendizaje colaborativo, porque también no significa que porque yo diga, ok, estas 4 personas, 5 personas van a trabajar juntas, significa que todas trabajen de la misma manera, que cojan la misma responsabilidad o que se esfuercen de la misma manera. Ya nosotros de todas maneras sabemos que siempre va a suceder que hay estudiantes que van a hacer lo mínimo indispensable o que no responden en los tiempos, que esperan al último minuto para tratar de responder el trabajo. Y entonces nosotros también tenemos que gestionar, acompañar y dar estas pautas a los estudiantes para que, por ejemplo, asuma cada uno una responsabilidad, cada uno tenga un rol dentro de este espacio, generar también oportunidades de evaluación, ¿no? Si yo lo te evalúo como estudiante, efectivamente, por el trabajo que estás presentando, pero también es importante que tus compañeros te evalúen en función a qué tanto te has involucrado con el trabajo, cuál ha sido la calidad de tu intervención, y además dar espacios para que el mismo estudiante se evalúe según, por ejemplo, una rúbrica. ¿Qué tanto me involucré? ¿Qué tanto revisé? ¿Qué tanto colaboré con mis compañeros? ¿Qué tanto estuve atento o atenta a las actividades que se iban presentando? ¿Consulté cuando tenía dudas o lo dejé todo al final? ¿No es cierto? Entonces, ese proceso no es fácil, no es algo que se puede realizar en una semana o en un mes. Es un proceso que se da a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje que se da pues, en la formación del estudiante. Pero entonces también es importante señalarlo como beneficio porque justamente es la oportunidad, nos da el reto de poder trabajar esto con nuestros estudiantes. Y el último beneficio es de que es un avance progresivo y modular de los programas. Nosotros en la plataforma podemos configurar, por ejemplo, para que primero tenga que revisar el contenido antes de que pueda acceder a la evaluación, de que necesita cierto puntaje en la evaluación antes de pasar al siguiente módulo, puedo poner también ahí algunos criterios para que si es que, no sé, el video dura 5 minutos y solo le hace clic, eh, no me asegura que lo esté viendo. Entonces le puedo poner adicional pues alguna configuración para que en cuanto ve el examen, perdón, ve el video, le salga la opción de un examen y si no responde ese examen correctamente, no puede pasar al siguiente módulo, ¿no? Entonces de esa manera yo me aseguro de que al menos está siguiendo el progreso, digamos, sí, el progreso que yo le estoy trazando. ¿No es cierto? Que a veces, por no estar nosotros acompañando en ese momento de manera presencial o de manera sincrónica, nos ayuda a la plataforma a validar que este aprendizaje sea progresivo y pues que no vea el primer video y luego que se salte
a la evaluación final y así a la champa lo trate de responder, ¿no? Sino que puedo tener algunos criterios, algunas configuraciones para yo asegurarme de este aprendizaje. En el aprendizaje móvil hay otros beneficios. Y antes de pasar a esos beneficios, los invito también a que si ustedes han pensado en otro beneficio que tiene el e-learning que no esté aquí, lo pueden poner en el chat, ¿no? De ustedes, de su propia experiencia, de lo que han visto, o también si desean, cuál podría ser un reto del aprendizaje e-learning, ¿no es cierto? Entonces ahí yo los voy leyendo, de esa manera también sé que están aquí en la sala conmigo y que están siguiendo la presentación que estamos haciendo ahora, porque sé que esta presentación puede ser un poco pesada por la cantidad de información, pero es importante tenerlo súper claro. Entonces ahí, ustedes por el chat me comentan cómo vamos. ¿Necesitamos una pausa? ¿Estamos bien? ¿Les está ayudando a reflexionar un poco sobre cuál ha sido su experiencia con la tecnología estos 2 últimos años? A ver, ahí los escucho, los leo, mejor dicho. A ver, ¿están o no están? Todavía no veo ningún mensaje por el chat. No creo que se hayan ido todos. Perfecto, Débora, muchas gracias. Entonces, ahí los voy leyendo y vamos continuando con los beneficios del aprendizaje mixto. A ver, Giovanna, me vas comentando y también te voy leyendo. Perfecto, muchas gracias, Patricia, que nos dice que esto le hizo recordar todos estos años. Entonces, los beneficios del aprendizaje mixto es que combina, ¿no es cierto?, los beneficios de presencial y virtual. Y esto es particularmente bueno cuando nuestros estudiantes todavía no tienen desarrollada la competencia digital, porque van a haber varios momentos presenciales donde puedo también fortalecer la conexión que tengo con mis estudiantes, conocerlos, porque ustedes también saben que el conocer de manera virtual, a conocerse de manera presencial es muy distinto, son unas dinámicas muy diferentes. Entonces esto nos ayuda a elegir, ¿no?, lo mejor de ambos y poder utilizarlo de la mejor manera. Poder saber cómo va mi estudiante, ver su estado de ánimo, ver cómo va el grupo en general, si me están siguiendo, ¿no?, el ritmo, si necesito reforzar algo. Y además me permite no tener que correr en la sesión presencial, porque yo le voy a poder compartir el contenido, la parte teórica, los materiales a través de la virtual y más bien enfocarme en el aprendizaje, en el acompañamiento, en la personalización de la experiencia de manera presencial. Entonces, hay un balance entre el aprendizaje autónomo, porque el estudiante va a tener que entrar a la plataforma, revisar los materiales, lo que hemos visto en el aprendizaje e-learning, y también en el aprendizaje colaborativo, porque lo ideal en el aprendizaje mixto es generar esas oportunidades de trabajo entre estudiantes. La idea no es que el estudiante esté solo en el espacio virtual revisando los materiales y que también esté solo en el espacio presencial, pues escuchando o solo recepcionando información, sino más bien es que en este espacio presencial los voy a retar a poner en práctica lo aprendido en lo virtual, ¿no es cierto? Entonces les pondré retos, les pondré casos, les pondré estas oportunidades de más bien utilizar lo aprendido y yo poder ir observando cómo va cada uno de nuestros estudiantes. Y lo importante es que justamente agrega la tecnología y potencia la experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué esto lo mencioné en este espacio? Porque como docentes vamos a poder validar que nuestros estudiantes efectivamente están haciendo el uso correcto de la tecnología. Voy a tener espacios en el aula en donde yo voy a poder validar quiénes pudieron ver el video, qué tanto entendieron del video, si pudieron revisar el material. Les puedo poner, por ejemplo, en el espacio virtual una encuesta, una evaluación, un espacio para que ellos puedan ir compartiendo lo que van aprendiendo y yo validarlo también de manera presencial, hacer como de manera progresiva más difícil tal vez o más complejo el aprendizaje, ¿no es cierto? Y el aprendizaje móvil, los beneficios es que evidentemente nos permite mayor movilidad, no necesito estar en casa o en una institución con la computadora y tampoco de manera presencial, tal vez en un lugar en el que está muy lejos o no voy a poder acceder, por ejemplo, como yo les contaba, ¿no? El poder acceder a un curso, a, sí, pues a un curso sin la necesidad de estar físicamente en un lugar específico. No puedo viajar mientras voy llevando el curso, puedo estar, no sé, en camino a casa o puedo estar en mi trabajo, puedo estar un fin de semana, ¿no? Y hay mayor movilidad y puedo aprender en cualquier lugar.
Y aquí viene un tema importante, que es lo que vamos a ver la próxima clase ya a detalle, que son los principios de los entornos personales de aprendizaje. ¿Y esto qué significa? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero les adelanto que justamente es las habilidades que va a desarrollar la persona para gestionar su propio espacio de aprendizaje, porque en el aprendizaje móvil no hay un docente que te dé una estructura como en el aprendizaje e-learning, y tampoco vas a tener un espacio presencial para que la profesora pues, o el profesor te ayude con ese orden como lo hay en el aprendizaje mixto. El aprendizaje móvil eres tú y tu celular, ¿no? Con el contenido. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Cómo organizas la información? ¿Dónde descargas? ¿Cómo vas haciendo el seguimiento de tu aprendizaje? Tiene que ver con los entornos personales de aprendizaje. Entonces ahí vamos generando una autonomía de la gestión, no solo de mi aprendizaje, sino de los contenidos, de los materiales y de los requerimientos que yo pues, pueda tener para poder llevar bien este curso. Y otro beneficio es que es fácil de compartir. Pensando, por ejemplo, digamos, en una necesidad de capacitar, por ejemplo, a varias personas, que no necesariamente vamos a poder asegurar que todos tengan el mismo desempeño para poder ingresar a una aula virtual, o que todos están en diversos lugares y no vamos a poder tener una sesión presencial. El aprendizaje móvil me ayuda, por ejemplo, a compartir con ellos información importante. Ahora, sí es importante señalar, y si quiero por favor también que quede claro, que no podemos esperar los mismos aprendizajes en cada una de estas modalidades. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero sí se los voy dejando porque evidentemente un estudiante que tiene acceso a la información a través de una plataforma, tiene acompañamiento docente, va a poder lograr aprendizajes mucho más complejos, como por ejemplo las competencias, ¿no es cierto? O las aptitudes. Un estudiante que está solo, por ejemplo en el e-learning, pero que tiene algunos materiales, ¿no es cierto?, que lo pueden ayudar, va a también lograr cierto nivel de aprendizaje. Y en el aprendizaje móvil, si es un estudiante pues, que está solo, que está en cualquier lugar, en cualquier momento, y necesita información fácil de digerir, que sea fácil de revisar, no voy a esperar que pues, desarrolle una competencia muy compleja, porque no están dándose los elementos del contexto necesarios para que lo pueda realizar. Porque, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en los cursos de Creana, en los cursos de NetZoom, donde tienes ya las grabaciones, las revisas, descargas un material, haces tu proyecto y lo envías. Eso podría ser un aprendizaje móvil por el sentido de que no hay PPTs, no hay, digamos, principalmente hay videos, es lo que he visto. Y no necesariamente tienes que llevar del primero al último, te puedes saltear videos, los puedes llevar en desorden, son videos cortitos de máximo 3 minutos. Entonces, ahí la dificultad surge en quién le da retroalimentación a ese estudiante. ¿No es cierto? Eso es una de las cosas que también tenemos que considerarlo. Si tenemos, no sé, 1000 estudiantes que ingresan a un curso, yo no les voy a poder dar retroalimentación a esos 1000 estudiantes en el momento en que lo requieren. Tampoco les estoy dando la oportunidad de aplicar lo aprendido en estos videos en un espacio en el que tengan una colaboración con otro estudiante. Eres tú, a tu ritmo, en el momento que quieres, con la oportunidad o no de realizar el proyecto, por ejemplo, pensando en estos dos casos puntuales. Entonces tampoco podría esperar que logre un aprendizaje muy complejo, porque principalmente la información ha llegado de manera visual para que pues lo puedan revisar y ya está. No es que yo genere un espacio de análisis, de reflexión, de construcción, de evaluación, ¿no es cierto?, del propio estudiante del contenido. Entonces, son buenas opciones, por supuesto que sí, pero hay que tener claro cuáles son los objetivos de cada modalidad y qué es lo que se va a poder lograr en cada una de ellas, ¿no es cierto? Si yo quiero que mi estudiante conozca las características o tal vez sensibilizarlo un poco sobre la información, claro, el aprendizaje móvil me va a servir. Pero si yo más bien quiero construir competencias, quiero lograr aprendizajes mucho más complejos, evidentemente voy a necesitar una modalidad que me permita hacer ese seguimiento. Y también lo menciono porque en mi recorrido justamente por universidades, en estos 2 años de pandemia, salí a la consulta cómo formo, por ejemplo, médicos, enfermeras, que no tienen acceso a un hospital. ¿Van a poder lograr las mismas competencias que los que sí pudieron estar de manera presencial en los hospitales haciendo prácticas? Evidentemente no, porque podemos tener los espacios virtuales, los materiales virtuales, pero es muy distinta la competencia que yo estoy esperando de un médico que tiene que hacer una intervención con un paciente. Yo le puedo enseñar, claro que sí, de manera virtual, cómo hacer un triaje, cuáles son las preguntas, cuáles son
no sé, las consideraciones a tener en la atención al paciente, pero hasta que no lo atienda, no tenga ese espacio de práctica, no va a desarrollar las competencias que necesita, ¿no es cierto? Entonces, tampoco como les decía al inicio, no es que es tecnología, sí, al 100% o no tecnología, es buscar el punto medio necesario según el contexto en el que estamos y las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, se los menciono para que justamente vean por qué es importante hacer este análisis tan crítico del contexto en el que estamos, las características de nuestros estudiantes y también qué queremos lograr. Si yo quiero que mi estudiante identifique las partes de una planta, probablemente lo voy a poder hacer de manera virtual, si es que él también tiene por ahí la planta y la puede pues, presentar en un video. Pero si yo quiero, por ejemplo, evaluar que efectivamente el estudiante puede hacer una reflexión crítica sobre algún tema, no sé, que ustedes consideren pertinente para su curso, voy a tener que darle la oportunidad de que justamente comparta lo que piensa, haga la evaluación de ese contexto, de ese elemento que quiero que analice, ¿no es cierto? Y no lo va a aprender solo viendo un video, ¿no es cierto? Entonces no puedo esperar que mi estudiante sepa justificar, por ejemplo, una respuesta que dé si es que no le doy la oportunidad de practicarlo. Entonces se los menciono para que siempre seamos críticos de la modalidad y lo que quiero lograr con cada una de ellas. No es que una sea mejor que otra o que otra sea más compleja que otra, sino que cada una de ellas va a responder al objetivo que yo me planteé y que yo necesité desarrollar con mis estudiantes. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a dar una pequeña pausa solo para ir viendo cuáles son los comentarios que tenemos ahorita en el chat antes de pasar a la siguiente diapositiva y así no piensen por favor que no los estoy leyendo. A ver, vamos leyendo algunos comentarios. A ver, voy subiendo un poquito. Perfecto. Entonces, Giovanna nos contaba, ¿no? Cuando trabajó en Sabas Vela hace 4 años, que llenar, ¿no? Un learning era muy tedioso, difícil de manejarlo, ¿no es cierto? Entonces es importante por eso conocer cuáles son las características de nuestros estudiantes y saber qué acompañamiento van a requerir, cuáles van a ser los problemas que tengan. De ahí, Caro nos comenta, ¿no? Que la comparación le aclara mucho el tema. Patricia ya nos había comentado que esto le hace recordar justamente estos años. Y Frank nos consulta cuáles son los materiales y el uso eficiente que deberían hacer en un e-learning, ¿no? Por ejemplo, las diapositivas. Y aquí lo importante, para todos en realidad, gracias por hacer la pregunta, es de que el uso eficiente del aula virtual es que nosotros tratemos de que no sea solo un repositorio de información. Si nosotros estamos pensando gestionar nuestro e-learning, como que el estudiante va a tener la grabación, va a tener el material y él ve cómo avanza, no le estamos dando un uso adecuado. Lo que nosotros tenemos que evaluar ahí es, ok, le presento el video, le presento la grabación, le presento el material, ¿y qué va a hacer con eso? ¿Qué oportunidad le estoy dando al estudiante para trabajar con ese contenido? Entonces, eso también les va a ayudar mucho cuando tengan que diseñar sus materiales. ¿Para qué estoy preparando esta PPT? Para pasar la información pues de este libro, de este, no sé, página web, o de lo que yo sé que es importante que conozcan y solo tenerlo de manera visual, o es que esta diapositiva o este PPT que estoy trabajando, por ejemplo, le va a ayudar a organizar la información, a ver qué dato es más importante que otro, a comparar, analizar casos cercanos a él, a poder aplicar, a poder sacar una lista de pasos que tiene que realizar, o le va a servir como resumen de lo que es más importante que se quede este tema, ¿no es cierto? Entonces, si yo solo trato de llenar información al PPT, pero no sé qué uso le va a dar al estudiante, entonces no estoy administrando efectivamente el espacio. Y también es importante que cuando utilizamos un LMS o un aula virtual, que nos da la posibilidad de, por ejemplo, hacer seguimiento a mis estudiantes. ¿Quiénes han ingresado esta semana? ¿Cuánto tiempo han ingresado? Si yo sé que les he dejado, por ejemplo, una lectura y una actividad, no sé, un formulario, un examen, tienen que subir algún trabajo que han tenido que, ¿no?, realizar. Si veo que entraron 10 minutos, probablemente no han revisado la información de la manera adecuada. Entonces yo tengo que, por ejemplo, compartir no sé, un comentario en el foro diciendo, no, recuerden que esta semana tenemos tal y tal cosa, aproximadamente les va a tomar tanto tiempo realizar esta actividad, los invito a compartir las ideas más importantes, ¿no es cierto? Entonces, generar ese intercambio a través de esta plataforma para que el estudiante se sienta acompañado, ¿no? Que efectivamente sabe si estoy
prestando atención al contenido, a las diapositivas, a los videos, si soy capaz, después de una semana de haber tenido el material, de compartir 3 ideas fuerza, o de generar un análisis de lo que me han compartido, ¿no? Entonces es importante generar esos espacios, y más si es que no tenemos espacios sincrónicos, como por ejemplo en una videollamada con mis estudiantes, ¿no? Donde yo al menos pues veo quiénes ingresan, quiénes están atentos, quiénes están compartiendo. Si no tengo esos espacios y solo tengo el aula virtual, entonces es fundamental que el docente asume un rol de tutor. Estoy atento a quiénes entran, cuánto tiempo están, si veo que no avanzan las actividades, ¿no? Porque las plataformas por lo general te dan la oportunidad de ver si el estudiante está siguiendo, digamos, la ruta, y veo que de pronto se quedaron en una actividad de desarrollo y no pasaron al siguiente módulo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Les escribo, ¿no es cierto? Entonces, por lo general implica destinar un poco más de tiempo a esas actividades de seguimiento, pero es porque no tenemos un espacio sincrónico para poder conversar, ¿no es cierto? Entonces esas son algunas consideraciones que hay que tener para utilizar efectivamente y eficientemente los materiales en un espacio e-learning. De ahí nos comenta Karina, ¿no? Que no todos los docentes tienen conocimiento sobre las modalidades características, y ese es justamente el problema. Cuando no conocemos el marco teórico de por qué o qué modalidades existen y para qué existen, hacemos una mezcla de todo y luego pasa lo que hemos escuchado, que dicen la tecnología no funciona, no responde al estudiante, no se pueden lograr los aprendizajes que se están buscando, pero es porque estamos aplicando un Frankenstein de todas estas modalidades y no tenemos claro qué es lo que queremos lograr. Porque si yo sé que necesito que mis estudiantes al finalizar mi curso puedan, por ejemplo, construir, no sé, un sistema solar, tengo que saber qué modalidad voy a necesitar. Y si trato de utilizar todas a la vez, no solo los voy a confundir porque nunca van a entender, no van a tener claro cuáles son los medios de comunicación con el docente, dónde va a estar la información, cómo voy a subir mi tarea, sino que genero mucho esfuerzo en generar materiales, espacios, actividades que no van a llevarme al objetivo principal que necesito en este proceso de aprendizaje con mis estudiantes, ¿no? Entonces es importante dialogar, conversar sobre cada modalidad, y no solo hablar de los beneficios, sino también de las dificultades que va a haber en cada una de estas modalidades y poder adelantarme a ello. Así como en presencialidad tenemos también, por ejemplo, los beneficios son varios y ya también ustedes lo conocen, pero también tenemos, por ejemplo, la dificultad de cómo, en el contexto en el que nos encontramos, que no siempre es el ideal, cómo trabajar con 35 alumnos, 40 alumnos en una aula de clase, cómo tener, no sé, 20 niños de 5 años y solo ser yo y mi auxiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las modalidades tienen beneficios, tienen retos, tienen dificultades, pero conocerlas hacen que nosotros nos podamos adelantar y poder justamente tener las estrategias necesarias para lograr el objetivo que quiero lograr con mis estudiantes. Débora nos comenta, en la pandemia las clases eran virtuales con horarios establecidos, con participación en vivo y subíamos tareas online en plataforma de la universidad. Nunca fue presencial, también fue e-learning. Ahí, por ejemplo, Débora, yo pensaría más bien que es una modalidad e-learning con elementos sincrónicos, porque el estudiante, por lo que entiendo, tenía acceso al contenido y a las tareas por una plataforma, pero tenía la comunicación con el docente en estos horarios específicos. Entonces, es un e-learning con elementos sincrónicos porque no hubo presencialidad. Un e-learning necesita presencialidad. Es lo mejor, digamos, de las dos versiones, presencial y virtual. Entonces, espero que eso también te ayude con la consulta. Ulises nos comenta qué herramientas pueden usarse en el aprendizaje móvil. Entonces, por ejemplo, aquí es importante nosotros ver qué herramientas nos funcionan. Por ejemplo, las aplicaciones que tienen, perdón, las herramientas que tienen aplicaciones en el Play Store, por ejemplo, pueden ser las herramientas más fáciles de utilizar, que nosotros veamos que sean aplicaciones que no están como olvidadas o que no salen, ¿cómo se llama eso? Cuando se van actualizando versiones actualizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jamboard, que es una aplicación interesante de utilizar en Google, que te permite tener esta pizarra, a veces es difícil de utilizar en celulares de gama media-baja. Entonces, eso, por ejemplo, no sería una aplicación recomendable a utilizar con tus estudiantes, porque probablemente algunos van a tener un celular que no les va a permitir entrar a esta aplicación. Por ejemplo, Quizzes, Menti, Kahoot, ¿no es cierto? Esas aplicaciones, perdón, esas herramientas tienen aplicaciones para el celular.
Entonces, esas podría yo integrarlas y trabajarlas también con mis estudiantes. Tenemos que pensar en justamente las aplicaciones que tienen el celular y que voy a poder utilizar de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, los videos que voy a compartir, tengo que hacerlos en formato de celular para que no pesen mucho, no demoren en cargar. Entonces, yo también les voy a compartir luego, me parece que tengo por ahí un par de repositorios de herramientas que funcionan para aprendizaje móvil, pero cuando ustedes tengan que hacer esa sesión, tienen que evaluar principalmente que van a poder entrar, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, no, sí, como está en internet o pueden entrar desde la web, probablemente van a poder entrar desde el celular, pero luego a la hora de la hora, cuando estamos con nuestros estudiantes, te dicen, no se puede entrar o no puedo acceder o no puedo ingresar mi respuesta, y ahí es cuando nos damos cuenta que el recurso, digamos, no funciona. Y menciono estas herramientas porque también tú puedes dejarlas para el ritmo del estudiante. Entonces, por ejemplo, en Quizzes, tú lo asignas como una tarea y el estudiante lo puede ir revisando, ¿no? Y Quizzes, por ejemplo, te permite integrar diapositivas de contenido o de video con preguntas y actividades adicionales, ¿no? Entonces, el estudiante no necesita el acompañamiento de alguien más para poder realizarlo. Pero principalmente pensemos en aprendizaje móvil con aplicaciones pues, que son actualizadas periódicamente y que no están olvidadas, ¿no? Perfecto. Ahorita les paso el link de asistencia. Sí, muchas gracias por hacerme recordar. Hoy día me tocaba estar sola aquí, entonces cuando yo empiezo a conversar sobre estos temas ya se me va un poquito la hora y de compartir el link. Entonces, a ver, denme un minutito antes de pasar a la siguiente diapositiva para compartir el link de asistencia. En esta sesión, solo por esta sesión, vamos a compartir también el link por el grupo de WhatsApp. Pero a partir de la próxima sesión, solo lo vamos a encontrar en la sesión sincrónica, ¿no? Yo lo voy a compartir por aquí. Y esto es un tema principalmente pues, para poder hacer el seguimiento de cómo vamos, cuántas personas ingresan efectivamente a la hora del curso y cómo nos vamos acompañando con el aprendizaje de lo que estamos preparando para ustedes en cada sesión. Perfecto, entonces ahí está el link. No se olviden de registrar su asistencia. Y pasamos a la segunda parte. ¿Cómo seleccionar una modalidad? ¿No es cierto? Ya hemos visto cuáles son las características y ahora pensando un poco más en nuestro contexto, nuestras necesidades. Cuando queremos compartir un contenido estructurado, es decir, que es necesario que se presente de esa manera, que tenga una secuencia para que el participante lo siga a su ritmo, vamos a hablar de e-learning. Por ejemplo, si estamos hablando de algún procedimiento, vamos a pensar qué tema. Disculpen. Si yo necesito que mi estudiante vea primero este contenido, vea este material, que luego pase a revisar esta lectura y que luego haga esta evaluación, necesito que sea de esa forma porque estoy trabajando de manera desde lo más sencillo a lo más complejo, porque se va relacionando lo que va encontrando y necesita seguir ese orden, me voy a un aprendizaje e-learning, si es que yo sé que lo va a poder hacer solo, ¿no es cierto? Que es a su ritmo. De todas maneras va a haber un acompañamiento del docente, pero sabemos que depende mucho del estudiante, pues que efectivamente ingrese, revise, con el cuidado, con la atención que requiere. Cuando estoy en un aprendizaje mixto o blended o e-learning, más bien se recomienda utilizar esta modalidad cuando el aprendizaje es procedimental o declarativo, es decir, se enfoca en un aprendizaje de competencias. Necesito que el estudiante haga, trabaje algo concreto, yo tengo que evaluar. ¿No es cierto? Como les mencionaba, por ejemplo, en las universidades que vi este tema de medicina, por ejemplo, los odontólogos, cómo hace la revisión, ¿no? No se puede hacer en su casa, no se puede hacer a través de la virtualidad, necesitan un espacio, necesitan incluso un tipo, ¿no? de oficinas, de espacios, de materiales concretos para mostrar que aprendieron, ¿no es cierto?, lo que pudieron haber revisado. Entonces, cuando necesitamos esa observación y evidenciar que efectivamente se ha logrado, puedo enfocarme en una modalidad de e-learning. Y más bien, cuando mi meta es que el estudiante más bien tenga acceso al contenido, que sea fácil de leer, que sea ligero, que sea conciso, para tal vez generar un poco de curiosidad, o porque quiero presentar un material básico pero importante, por ejemplo, si yo quiero saber que todos mis estudiantes conozcan,
por ejemplo, los elementos de la mochila de emergencias. No necesito evaluar que tengan una mochila en su casa, pero necesito que conozcan qué hay, por qué es importante, cuál es el tiempo que pueden tener estos alimentos en la mochila. Puedo irme a un aprendizaje móvil, porque no necesito un material muy complejo que necesite esta secuencia, no necesito que me armen una mochila en clase, solo necesito comunicar y que ellos conozcan estas características. Me puedo ir a un aprendizaje de mobile learning, ¿no? Que es un microaprendizaje, una cápsula de contenido. Con eso es suficiente, yo ya sé que al menos pueden identificar las características, por ejemplo. Entonces ahí me voy a un aprendizaje móvil. También es importante considerar en qué momento. Cuando se busca aprender un contenido a profundidad para habilidades específicas, me puedo ir a un e-learning, porque ellos van a tener acceso a este curso durante bastante tiempo. Es un aprendizaje, digamos, cada uno a su ritmo, no es que tengan que aprender todo, pues, por ejemplo, en 2 días, en una semana, en un mes, sino es algo paulatino que se puede ir trabajando, entonces puedo pensar en un aprendizaje e-learning. Cuando se busca más bien desarrollar habilidades y competencias, pero que sabemos que van a necesitar de soporte, que van a necesitar de infraestructura, entonces me voy al aprendizaje e-learning. Se dan cuenta que va complementando lo que decíamos arriba. Pero más bien cuando yo sé que mi estudiante está en constante movimiento, que no necesariamente va a poder dedicar una misma hora a la semana a aprender, que yo sé que tiene un acceso a un dispositivo móvil con internet, puedo irme a esta modalidad móvil, porque lo que yo quiero es reforzar contenido específico, que ya se trabajó tal vez en otra modalidad. Puede ser que con mis estudiantes, con esto, por ejemplo, de recuperar aprendizajes, termina el año académico, tenemos algunos meses de vacaciones, pero yo sé que por ahí van a tener acceso a su celular, van a poder estar revisando la información cuando puedan, les puedo dar pequeñas cápsulas de contenido de lo que vimos durante el año para que ellos lo revisen cuando quieran, cuando puedan, y podemos ir reforzando ese contenido, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, probablemente a ustedes también les ha pasado que en algún momento necesitan aprender algo muy rápido para ese momento. Por ejemplo, cómo descargar ese archivo de esa página, o cómo llenar mis datos en este espacio, o cuáles son los procedimientos que tengo que seguir para que me atiendan en tal lugar. Busco un tutorial, busco un video cortito que me da los pasos así y ya está. Entonces, por ejemplo, ahí es un e-learning, no necesita mayor soporte, no necesita mayor acompañamiento o material para poder entenderlo. Y también es importante para qué tipo de participantes. Las modalidades no son para todos de manera así, sin mayor miramiento, ¿no? Para e-learning necesito estudiantes participantes que tengan habilidades básicas en tecnología. Si no lo tienen, los tengo que formar antes o tengo que estar atento a estas consideraciones, esos problemas que van a poder encontrar. Si yo sé que un estudiante nunca ha trabajado con un usuario, con una contraseña, entonces yo tengo que ser muy enfático en el tema, por ejemplo, de cómo cómo se compone una contraseña, necesita letras, necesita números, que no puede ser, por ejemplo, la contraseña que le ponen, no sé, para adultos en particular, ¿no? Que no utilicen la misma contraseña en todo, por temas de seguridad, por ejemplo, que no la apunten, sino que hagan algo que puedan recordar. Si yo sé que mis participantes no tienen experiencia, por ejemplo, entrando a Zoom o subiendo un recurso, un material al Drive, o cómo van a poder no sé, participar en un foro, necesito darle la información previa antes de que ingresen y se encuentren con la actividad, porque lo que voy a generar más bien va a ser una frustración muy alta porque no van a saber cómo ellos movilizarse en ese espacio virtual. Entonces, o que tengan habilidades básicas, como por ejemplo, puedes manejar un usuario y contraseña, descargar un archivo, subir un archivo, cambiar su nombre, subir su foto, que es lo mínimo que se hace pues, en estos espacios virtuales, o asegurarme al inicio del curso darle sus espacios para practicar. No sé si ustedes, por ejemplo, han llevado cursos, me parece que en Perú Educa o estos MOOCs que se abren y por lo general el primer módulo es de que cambies tu nombre, que pongas cuáles son tus intereses, que subas tu foto, que te presentes en el foro, que descargues el archivo donde están las indicaciones del curso. Entonces, esas actividades están validando de que ustedes tienen las habilidades básicas para poder llevar el curso. Entonces, si yo veo que algún estudiante no hace ninguna de esas actividades, me puedo, pues, contactar con esta persona y ver si no lo hizo porque no tuvo tiempo o porque no sabe cómo hacerlo. Y lo otro es que necesito estudiantes con la capacidad de autogestionar su propio aprendizaje, porque ustedes saben también, hasta cierto punto va a funcionar el que le escribas, el que le mandes recordatorios, el que le mandes correos,
Porque si la persona no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer. No es muy distinto cuando tú estás presencialmente, pues si puedes acompañarlo y puedes guiarlo y te puedes dar cuenta de que pues no está trabajando o si está trabajando. En el espacio e-learning necesitas personas que hayan hecho ese compromiso de querer llevar el curso, llevar las actividades en el plazo establecido y que puedan gestionar su propio aprendizaje. En el e-learning, más bien, también necesitas estudiantes con habilidades básicas en tecnología porque van a tener un espacio virtual, pero también sabemos que son personas que requieren acompañamiento o apoyo del docente o del tutor para el aprendizaje. Entonces, por lo general, el e-learning es para los estudiantes que recién están pues, en los primeros años de formación o también para los estudiantes que nosotros sabemos que van a tener que evidenciar su aprendizaje a través de un procedimiento, ¿no es cierto? O algo declarativo, como habíamos mencionado en la parte superior. Pero si, por ejemplo, mi curso más bien es no necesariamente para desarrollar una competencia más compleja, sino tal vez, por ejemplo, es un curso sobre la importancia de tales elementos, ¿no? Por ejemplo, el no automedicarse, por decir algo. Puedo trabajarlo en un espacio e-learning porque no necesito un acompañamiento al tutor y al docente, ¿no? Entonces también es importante conocer qué características tiene que tener mi estudiante. En cambio, en el aprendizaje mobile learning, el aprendizaje móvil, necesito estudiantes con la habilidad para compartir, comunicarse e interactuar usando la tecnología, que sean un poco más hábiles en el uso de la tecnología porque van a estar más solos. Van a estar solos. Van a estar solos y no van a tener tanto acompañamiento como sí lo hay en las otras versiones, ¿no? En el aprendizaje móvil no está pensado que un docente se dedique pues, a hacer ese monitoreo de si entraron o no entraron, sino más bien es una comunicación un poco más fluida y mucho más rápida. Que autogestionan su aprendizaje y que siempre están en movimiento, ¿no? Entonces yo sé que probablemente un día me van a responder en la mañana, otro día me responderán en la noche, unos días no estarán tal vez conectados, pero luego van a estar varios días seguidos, ¿no? Entonces es un participante que tal vez es un poco más inestable en cuanto al ingreso y a la revisión de materiales, pero que pues puede gestionar su aprendizaje y sabe en qué momento va a estudiar, en qué momento puede revisar los materiales, etc. El e-learning, que es el aprendizaje ubicuo, es el último tema que quería conversar con ustedes, que lo había puesto también en el sílabo, pero no lo he puesto en estos cuadros porque en realidad el aprendizaje ubicuo todavía no se termina de consolidar. Es el ideal, digamos, de cómo utilizar la tecnología de manera integrada a todos los espacios de la vida, porque está pensado, como dice ahí, en actividades formativas apoyadas en la tecnología móvil, porque ¿qué significa esto? Que el aprendizaje se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y ustedes me pueden decir, ok, pero ¿qué tan diferente es el aprendizaje móvil? Porque ese también era en cualquier lugar y en cualquier momento. Aquí es porque el dispositivo que tiene el estudiante va a poder recibir y asimilar información desde otra red de dispositivos y tecnología. Entonces, por ejemplo, el estudiante puede ingresar, por ejemplo, por decirlo de lado, va a un museo y con su celular puede acceder a los hologramas, a los QRs, puede ver a través de estos, por ejemplo, microscopios también tecnológicos y que esa información la pueda pasar al celular y que llegue a casa y que la información que trabajó en el celular ya esté en un sistema que él pueda revisar. Y si va a la escuela va a encontrar la misma información. Entonces es una versión mucho más futurista para nosotros tal vez, que toda esta información a la que va a acceder el estudiante por diversos dispositivos se termina de congregar en una sola red. Entonces, no importa dónde esté y no importa a través de dónde acceda, va a encontrar toda la información. Nosotros por el momento todavía decimos, ok, voy a encontrar esta información en este espacio. Si quiero ver esto, voy a tener que entrar a esta cuenta. Si yo descargo el archivo en mi celular o las fotos que tomo, si no la sincronizo con mi cuenta, tengo que descargarlas pues al celular o me las tengo que mandar por WhatsApp, ¿no es cierto? Eso no sucede en el aprendizaje ubicuo. En el aprendizaje ubicuo es que la foto que tomé la puedo abrir desde este dispositivo, la puedo abrir desde la computadora o la tablet del colegio, o como les digo, ¿no? Puede tener otro tipo de interacción con otros recursos y todo está conectado. No necesito utilizar varios usuarios, varias cuentas o varios rutas, digamos, para poder acceder a la misma información. Entonces, esto implica, evidentemente, una inversión económica bastante fuerte porque necesitas una infraestructura que sustente
toda esa interacción de información, que todo esté en la nube en todo momento y que todo se actualiza en todo momento. Entonces, no lo he puesto en estos cuadros porque todavía no tenemos evidencias así de casos específicos que nosotros podamos decir, ok, esta universidad ya lo usa, este colegio ya lo usa, pero el momento todavía es un ideal, ¿no es cierto?, de que podamos trabajarlo, al menos en Latinoamérica, al menos en el Perú, pero es importante saber que esto ya se está trabajando, tal vez a nivel todavía como pruebas para ver cómo va funcionando, pero ya es algo que se está viendo pues a un futuro próximo en algunos países, en algunas universidades. ¿Cuáles son las características del aprendizaje ubicuo? Que es el U-Learning. La permanencia, es decir, toda la información siempre está ahí. No es que borré la foto de mi celular y se borró del otro lado, no, o sea, siempre hay como un registro virtual de toda la información, nunca desaparece. Es accesible, yo puedo entrar desde mi celular, desde la laptop, desde, no sé, la computadora del colegio y siempre va a estar fácil de poder ingresar y poder acceder a esta información. No es que se va a complejizar de que terminó el curso y me cerraron y me quitaron el acceso, yo no tengo el usuario, no, aquí es un aprendizaje también que yo lo relaciono mucho con el aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, siempre está ahí, siempre va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Es inmediato, no tengo que esperar que me cree un usuario, no tengo que esperar que el docente me dé el acceso, no tengo que esperar eh, que tal vez se sincronice y demore, no, todo es automático. Por eso les digo que por el momento en el Perú es bien difícil porque no tenemos un sistema de internet de conexión que nos permita inmediatez en la comunicación y el acceso a la información. Y lo diferente también es que es interactivo. No es que simplemente yo recibo información, sino que como estudiante puedo interactuar con, con esta actividad, con este contenido, como les decía, por ejemplo, el tema de los hologramas, el tema de los códigos QR, el poder hacer práctica con la información y que todo eso se vaya quedando guardado como esta última tendencia también que probablemente han escuchado, que es la analítica del aprendizaje, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, y cómo todo esto va ajustándose a mi perfil, a mis características, a mis hábitos en estos espacios virtuales para que me vayan dando las actividades que yo requiero de manera personalizada, ¿no? Son actividades educativas situadas en el sentido en que dependen de un contexto. ¿No es cierto? Como yo les mencionaba, si me voy al museo, si me voy, o sea, al hospital, y todo eso está relacionado y tiene que ver con elementos contextuales. Y lo último es que se adapta, como les mencionaba con el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, de estos nuevos chats, chatbots que se van actualizando según cómo tú vas comportándote, ¿no? Si vas viendo varios videos de esto, te va dando actividades sobre eso. Si vas realizando respuestas y por ahí tienes el mismo error en algún tipo de temática, te va preparando ejercicios de esa temática en la que te has equivocado para que puedas reforzar. ¿No es cierto? Entonces, por eso les comento que es algo que todavía no tenemos resultados de una experiencia real para poder decir, efectivamente se necesita eso, se necesita aquello, pero a esto van apuntando, ¿no? Todas las tendencias, digamos, educativas de poder integrar lo mejor de todo lo virtual para que la persona pueda justamente aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo y siempre poder interactuar con la información. Entonces ese es como ¿no? el gran sueño que se tiene con el uso de la tecnología integrada como un modelo de aprendizaje. En resumen, solo para que lo tengan también como una línea de tiempo. Y eso no lo he mencionado, pero es porque creo que todos ya lo conocen. Primero sale, ¿no? Este aprendizaje o entrenamiento basado en computadora, que tú necesitabas pues tu PC y tu CD multimedia para poder entrar a la información, ¿no? Por ejemplo, estas enciclopedias en carta que había desde los CDs, ¿no? Que tú tenías que bajarte el programa, instalarlo, y si no tenías el CD tampoco podías entrar a la información, ¿no? Y no es que tuvieses una retroalimentación de un docente, pero tenías un espacio con contenido. Entonces, esa es como una primera modalidad que ya no se usa, por eso tampoco la he comentado mucho. Luego tenemos el e-learning, que es lo que hemos visto, ¿no? Que se necesita un dispositivo, una computadora y el internet. Luego está el aprendizaje móvil, porque tenemos el dispositivo móvil, el celular y el internet. También hay una opción que es el e-learning, en realidad modalidades van a encontrar varias, pero no necesariamente son pertinentes en nuestro contexto o no lo vamos a poder implementar, que tiene que ver con la televisión, ¿no? Y con las opciones de internet como un Smart TV, que también tiene limitaciones y en realidad no es algo que actualmente está en nuestra cancha como docentes poder utilizarlo, ¿no? Entonces tampoco lo he presentado, pero sí es importante que sepan que a nivel, digamos, de contenidos también se ha identificado el aprendizaje a través de la televisión
como una modalidad. Y no es un aprendizaje como pasó aquí con Aprendo en Casa, que te pasaban videos, porque aquí la idea es que hay opciones de internet y el estudiante puede interactuar con el contenido en el momento en que lo necesite, y ya sabemos pues que Aprende en Casa tenía horarios, ¿no es cierto? El B-Learning, que es el aprendizaje mixto o blended, que tiene que ver con el uso de internet y la instrucción también presencial, ¿no es cierto? Hemos dicho que es la mezcla de las dos opciones. Y luego está, como gran futuro todavía, el U-Learning, el aprendizaje ubicuo, que tiene que ver con cualquier dispositivo, no solo un celular o una laptop, puede ser cualquiera y pueden ser todos a la vez, el internet y también cualquier escenario en el que se encuentre la persona. No necesita estar exclusivamente en casa o en institución educativa, ¿no? Puede estar en cualquier espacio y que, digamos, se haya dado la inversión, como les digo, de tener esta infraestructura para que el estudiante pueda utilizar esa información, ese dispositivo en cualquier lugar, en el parque, en el hospital, en el museo, etcétera, ¿no? Entonces ahí la idea es justamente facilitar esa interacción con el contenido. Entonces, eh, cierro con esta frase que creo que es importante también nosotros tenerlo presente, ¿no? El futuro de la educación estará profundamente signado, ¿no? Es importante, por la tecnología de la información venidera, porque efectivamente mientras va veniendo más tecnología, pues la educación tiene que irse ajustando. Sin embargo, es importante, como mencioné, pero más aún, ¿no? ¿Cuál es este futuro de la educación? Por cómo los educadores y estudiantes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje continuo. Entonces, regreso a lo que les decía al inicio. La tecnología es un elemento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El tener tecnología no significa que de manera inmediata mis prácticas o la metodología o el aprendizaje de mi estudiante pues va a lograr una innovación impresionante, voy a lograr todos los resultados que necesito, pero va a depender mucho de yo como docente y mis estudiantes, cómo la utilizamos, cómo nos apropiamos de ella, cómo la evaluamos, cómo nos adelantamos a los beneficios y también dificultades que pueden haber para utilizarla. Y no solo utilizarla en mi sesión de clase o en el momento en que tengo contacto con mis estudiantes, sino generar esas habilidades necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida, porque ya hemos visto que la evolución de la tecnología es muy rápida, genera necesidades de aprendizajes muy rápidos, mucha flexibilidad cognitiva, tanto del docente como del estudiante, y si no tenemos esas habilidades justamente de flexibilidad, de adaptación, va a ser muy complejo que nosotros podamos utilizarlo de la mejor manera y lograr los aprendizajes necesarios para el desarrollo holístico del estudiante, ¿no? Entonces, está el nombre de la persona que lo dijo, Stanley Williams, que tiene una iniciativa que se llama Futuro de la Educación, Tecnología y Docentes, ¿no? Y se enfoca en esas dos áreas. Entonces, muchas gracias por haber estado en esta sesión. Más bien ahora sí, voy a volver a habilitar los micrófonos por si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Y les comparto nuevamente la lista de asistencia. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia para que no tengan luego también dificultades con las sesiones. Entonces, les comento que les voy a compartir por el Classroom del curso unas lecturas para poder profundizar un poco más para las personas que deseen sobre el aprendizaje móvil, el aprendizaje e-learning y sobre el aprendizaje e-learning móvil y ubico, o sea, todo lo que hemos visto hoy día en realidad. Les voy a compartir la PPT ahora, algunos materiales, estas lecturas de consulta. Probablemente a partir de mañana, pasado mañana, les compartamos la grabación de esta sesión para que también puedan revisar la información. Y yo les voy a compartir, y me adelanto, una actividad de quizzes para que puedan entrar y responder unas preguntas, ¿no? Para poder validar que efectivamente hemos entendido estas modalidades. Esta actividad es opcional, pero evidentemente les invito a que lo puedan realizar y ver también cuánto recuerdan de las exposiciones y de los materiales que hemos revisado. Y la próxima sesión nosotros vamos a ver el tema de entornos personales de aprendizaje, ¿no? Entonces sí los invito a revisar la información, a revisar las lecturas, a realizar también la actividad, digamos, de quizzes,
y que vean también cómo ustedes pueden implementar lo que van a leer en las lecturas, porque las lecturas son muy cortitas. Algunas pueden tener un poquito más de páginas, pero todas están en español y tiene que ver también con el trabajo docente. Entonces, yo creo que les va a servir bastante para su práctica profesional. Y venimos también con cualquier duda, consulta, la pueden hacer en el Classroom. No es necesario que esperen hasta el siguiente martes para hacerme la consulta, me la pueden hacer por el Classroom y yo voy a tratar de responder a la brevedad. Entonces, les comparto por si acaso el link, porque veo que también me lo están solicitando del Classroom, para que puedan entrar y ver todos los materiales. Listo. Entonces, ese es el enlace del Classroom. Y nosotros nos encontramos el próximo martes a la misma hora, a las 4. Y nada, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Los invito a seguir revisando los materiales, las actividades, y también puedan hacer las consultas, preguntas que tengan. Ahí me preguntan también si también el término Machine Learning. Machine Learning tiene que ver con este campo de inteligencia artificial a través de algoritmos. Y es que el ordenador o el dispositivo, a través de estos algoritmos, va a ir analizando la práctica del estudiante, es decir, en qué momento se equivoca, con qué tema se equivoca, cuánto tiempo le toma realizar una actividad, y va a ir elaborando predicciones. Entonces lo que va a decir es, este estudiante con este perfil va a desempeñarse de esta manera o va a necesitar este apoyo. Entonces hace predicciones para ayudar, digamos, a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pero también requiere una inversión porque el tema de algoritmos, el tema de, digamos, de toda la elaboración, ¿no es cierto?, de ese espacio virtual implica también bastante seguimiento por parte, pues, de programadores y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso también es algo que no se ve todavía a nivel instituciones educativas, pero que sí se ve, por ejemplo, a nivel privado de instituciones, ¿no? De instituciones, digamos, de trabajos. Yo les voy a subir también el sílabo del curso. Cuando ustedes se inscribieron, cuando registraron su asistencia para el curso, ahí tenían el enlace al sílabo. Yo también lo voy a subir al Classroom, no se preocupen. Y bueno, muchas gracias. Sí, todo es a través del Classroom. Muchas gracias, Mary, por volver a compartir el enlace. Todo va a ser por ahí. Por el grupo de WhatsApp lo que vamos a hacer principalmente es mandar recordatorios para que no se les pase las fechas de las evaluaciones o que sepan que ya tenemos lista la grabación por si la desean revisar, que ya también les vamos a compartir las fechas, principalmente de eso, ¿no? De las evaluaciones y de las sesiones sincrónicas que vamos a tener para que no se les pase. Y por el Classroom más bien van a encontrar ya todo el material, ¿no? Las grabaciones, los materiales, las lecturas. Por ahí vamos a tener algunas actividades también opcionales para que ustedes puedan reforzar lo aprendido. Entonces, y ahora sí, siendo 5:45, llegando a la hora de la sesión, les agradezco a todos esta oportunidad de juntarme con ustedes, de compartir lo que conozco de las metodologías, ¿no?, para la educación virtual, que ustedes lo puedan aplicar y que la próxima sesión vengan con preguntas, con dudas, con casos que deseen analizar aquí en grupo. Entonces les deseo una bonita tarde y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.